Vamos a empezar en 2 minutos. Por favor, los móviles apagados. Los de arriba también. Hermanos, hoy en la tierra hay un gran silencio y la creación entera experimenta la soledad de su Señor, que se ha dormido en la muerte. Hemos venido aquí esta mañana para consolar a María. Estamos aquí en su casa, a la sombra de la cruz, acompañando el dolor de la madre por la ausencia del Hijo amado. La mirada de todos está concentrada en el rostro afligido de la Santísima Virgen. Nadie como ella ha sufrido y llorado ante el misterio de este sacrificio de amor. Nadie como ella ha padecido en perfecta sintonía de corazones y de afecto con el Salvador. Por eso no rehusamos su compañía. En este día vacío queremos entrar en lo profundo de su corazón, donde guarda las promesas de vida de su Hijo querido. El camino de fe de María no ha acabado todavía. Ahora vela junto al sepulcro la memoria de Cristo. Ahora empieza a desempeñar en verdad la maternidad espiritual que ayer recibió como encargo de su Hijo colgado en la cruz. Si la Madre siempre nos conduce al Hijo, hoy nos prepara para celebrar esta noche el gran acontecimiento de la resurrección de Cristo. ¿Quién mejor que ella para vivir estas horas de espera, llenándolas de confianza en las palabras del Salvador, de plegaria fervorosa, de vigilancia en la caridad? Con María y como María, creemos también nosotros en la palabra de Jesús
y esperemos que el Señor resucitado se manifieste pronto en nuestras vidas para cambiar nuestro luto en danzas, para trastocar nuestra tristeza en alegría. Mientras tanto, miremos a la Señora, aprendamos de ella a velar y a orar para no caer en la tentación, para que la llegada del dueño de la casa no nos sorprenda descuidados o dormidos. Pongamos para ello en nuestros labios las palabras del salmista y recemos con la Virgen en estos momentos de expectación, buscando ver el rostro misericordioso del Dios vivo, anhelando la luz en estos instantes de tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo.
Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo.
Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada, me alzará sobre la roca, y así levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda sacrificaré sacrificios de aclamación, cantaré y tocaré para el Señor.
Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino, guíame por la senda llana, porque tengo enemigos. No me entregues a la saña de mi adversario, porque levantan contra mí testigos falsos que respiran violencia. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor.
hermanos y hermanas. Ayer se nos daba como madre a María. La hemos recibido en nuestra casa. Estamos con ella. La acompañamos en su soledad y en su llanto. Y nos acompaña a nosotros. En estos momentos también que vivimos de contrariedad, de esperanza, de desaliento, de consuelo y de angustia. Cuando hay momentos de optimismo y de consuelo, es fácil superar la contrariedad. No es fácil cuando vivimos momentos de desaliento y de angustia. Cuando las cosas marchan bien, cuando el espíritu se mueve con agilidad sobre la brisa del consuelo, entonces es muy fácil confiar en Dios. Pero cuando todo se oscurece y una angustia de tinieblas ahoga el corazón, hace falta mucha fe para seguir confiando contra toda esperanza, como María. La fe ha infundido fortaleza a los espíritus más pusilánimes y se ha hecho permanecer impávidos ante los más atroces peligros. La confianza en Dios es el valor del humilde, la fiel esclava del Señor, la fortaleza de los sencillos de corazón, como ella es la mujer fuerte que espera contra toda esperanza. Desde esta fe con el salmista, con María, podemos decir hoy que el Señor es para nosotros luz, vida, alegría, salvación, defensa y guía. Y la confianza, la paz que brota del corazón y no se ve afectada por ningún género de turbación. Son tan atroces los dolores como los que sufrió María. Si Dios me ilumina, apártense las tinieblas. Si Él me salva, desaparezca la flaqueza. Caminando seguro en la luz, ¿a quién temeré? Si no encontrará a otro más poderoso, daría motivos para el miedo y la congoja. Pero estando en manos de Dios, siendo de su propiedad, perteneciendo al más poderoso de todos, omnipotente que me ilumina y me salva, ¿a quién temeré? ¿Ante quién temblaré? Por eso no ansío nada temporal. No me preocupa demasiado la pérdida de las cosas mundanas, con tal de conseguir una sola cosa. Y esta sola es la que me sale por completo. Y es la que pido. Habitar en la casa del Señor. No por un tiempo limitado, sino por todos los días de mi vida. Acompañar a la Virgen María en estos momentos para siempre. Dios es el único que no muere y no puede fallar jamás. Su amor es eterno y tenemos la firme esperanza en que su causa justa prosperará en este mundo y triunfará en esta vida de la hazaña de sus enemigos que amenazan de muerte. Y la confianza en este querer se refiere al presente, la esperanza sostenida por la misma solicitud mira al futuro. El Señor me sacará de la tierra de los que mueren. Él, que por mí se dignó tomar la tierra de los que mueren y morir a mano de los que mueren, Él me sacará de la tierra de los que mueren. Por eso las cosas te pido, Señor, luz nuestra y defensor nuestro. Que de tal manera sigamos el camino de tus enseñanzas, sin temor a la saña del adversario, y me dejamos contemplar tu rostro y venir a la vida. Una sola cosa te pido, Señor, junto a María, que la acompañemos y ella nos acompañe siempre,
para que vivamos la confianza de un niño recién amamantado en brazos de su madre. La confianza que no tiene límites, como la de ella, y que ella nos ayude a confiar en ti y a esperar en estos momentos que vivimos en todo el mundo de zozobra, de angustia. Pero todo eso tú lo haces luz, todo esto lo haces vida, salvación. Esto lo haces confianza en ti, desde todo el amor. Qué gran amor nos tienes, que nos ha dado a María por madre. Queremos ser sus hijos y acompañarla siempre, con ella y como ella, con fe. Para que podamos escuchar también como ella escuchó. Alégrate, dichoso tú porque has creído. La espera de la resurrección de Jesucristo. También nosotros avivamos esta fe para que experimentemos pronto la alegría inmensa de la resurrección de Cristo. Demos testimonio en medio de ella, de este mundo nuestro, para que el mundo verdaderamente crea y viva en la alegría de sentir el gran amor que Dios nos tiene, un tan gran amor que nos ha dado a tal madre como María, su madre. Oremos. Oh Dios, contempla la soledad de aquella que como humilde esclava confió en ti plenamente, concibió creyendo y alimentó esperando al Hijo del Hombre, anunciado por los profetas, y acaba de entregarse por entero a la obra de la salvación, al quedar constituida como madre de todos los redimidos. Por su mérito y aflicción, concédenos caminar con fe hacia la liberación plena, hasta que amanezca el día glorioso del Señor. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y sobre vosotros os acompañe siempre. Muchas gracias a la Escolanía de la Virgen por ayudarnos en este día a rezar con María en este Sábado Santo, a la Escola Gregoriana Letentur y a la Orquesta Ensemble Letentur. Como tenemos costumbre aquí en la Basílica, a los pies del altar mayor hemos puesto esta imagen preciosa que tanta devoción le tenemos, de Cristo crucificado, para contemplar el misterio de la cruz y de su muerte. Esta imagen del Feliz Tránsito, más conocida como el Cristo de la Coveta. Vamos ahora a pasar a venerarla, pidiendo al Señor que nos ayude en este Santo Triduo Pascual, para que podamos vivir los misterios de su pasión y de su muerte a la espera de su gloriosa resurrección. Mientras tanto, escucharemos el último canto.
Vatican Media, Canal Español. Vatican Media, Canal. Vatican Media, Canal Español. Vatican Media, Canal Español. Vatican Media, Canal Español. Vatican Media, Canal. Vatican Media, Canal Español. Vatican